Con lo de ficción enciclopedista yo decía si no te daba un poco de, también como de temor a las connotaciones, ¿no? Ayer le preguntaba si no le daba temor la connotación de demonio. Y digo, porque la ficción enciclopédica, si uno lo escucha así, suelto el sintagma, dice, uy, esto va por el lado contrario a la destrucción de saberes y en todo caso a la enarbolación de los saberes menores, por la cual este libro claramente toma partido, ¿no? ¿Qué pasa con esos motes? La palabra, lo que pasa es que la palabra, tal vez habría que pensar otro término. Está la cuestión de la enciclopedia, ¿no? Que da un poco de miedo. Entiendo que vos la lees, claro, vos la lees Bouvard-Pécuchet. Claro, yo cuando pienso en enciclopedia no pienso en Diderot, pienso en Flaubert. Claro. Pero tal vez habría que encontrar otro término. Pero cuando yo hablo de ficción enciclopédica, es ese sentido de una enciclopedia que explotó, entonces todo el saber está ahí como medio en ruinas. Eso para mí es una ficción enciclopédica, o sea, y precisamente marcar esta posición, ¿no? de crítica estoy pensando un poco en el subtítulo de Bouvard-Pécuchet. Flaubert dice un problema de método, un problema de método. Y no se sabe muy bien si el problema de método es el problema de estos dos personajes que no saben, o sea, no tienen método para estudiar, o bien es un problema de método de la ciencia. Y creo que es importante, o sea, que es un problema muy actual, creo que con todo lo que ocurrió con esta especie de pandemia y la ciencia ahí pensando, ¿no? Y proponiendo soluciones, es un siglo, el siglo XXI, muy parecido al siglo XIX, me parece. En el sentido que la ciencia de pronto toma, y la técnica, toman, ¿no? un lugar y tienen un poder, y se empiezan a aliarse también con el poder político, el poder económico, y que de alguna manera, bueno, ¿qué podemos hacer ante todo eso, no? Y lo único que se puede hacer es tener una posición crítica, y que a través de estas ficciones enciclopédicas se puede pensar la relación que existe entre, sí, los saberes, la literatura, las creencias, y bueno, creo que la literatura puede decir algo en todo eso, que no es simplemente un juego, que puede haber como una deconstrucción y recreación, ¿no? De poder... Un ejercicio crítico. Sí, un ejercicio crítico. Creo que no es un mero juego. Claro, claro, al contrario, es mirar todo eso, o sea, como mirar esos dos bandos con mucha descreencia y a la vez con una capacidad de armar algo a partir de eso, ¿no? Hay algo de sustraerse a los poderes, me parece. No sé, yo leo el libro como en ese sentido, como si la escritura fuera, en esto que yo veo como una especie de riña de gallos, como si la escritura fuera una manera de mantener la distancia y a la vez de crear otra cosa gozosa a partir de estas dos, ¿no? Digamos, a partir del peso de las creencias, como todos estos sistemas epistemológicos que vienen a tratar de resolverlo todo, y la escritura es un lugar, como vos decías, de estar siempre un poco en un lugar de fragilidad, dijiste vos hace un rato, ¿no? Para mí eso es lo que tiene interesante la hibridez de este libro, ¿no? Como de no colocarse ni, digamos, podría haberse asentado en la crítica, podría haber asentado en la enciclopedia, podría haberse asentado en los saberes, y sin embargo es un ejercicio de gozo de la escritura y de la lectura, ¿no? Bueno, para mí cuando escribo un libro, como paso tanto tiempo, es importante que el tema me divierta un poco, tener un poco de placer, y creo que también cuando leo necesito que el autor se divierta un poco, eso se nota, creo. Si el autor se aburrió y la pasó mal, como que el libro da cuenta un poco de ese padecimiento. Y este libro, por más que el proceso fue bastante largo y accidentado, y hubo muchas versiones, creo que siempre fue muy gozoso, ¿no? Leer sobre todos esos temas, ¿no? Porque, bueno, leía todos estos textos como si fueran textos literarios. De verdad que hay como unas historias tan descabelladas que uno puede decir, bueno, finalmente la literatura, para hacer literatura con todo esto hay que atenuar, porque si uno cuenta las cosas tal cual, parece como una especie así de literatura totalmente frenética, cuando en realidad no es la literatura, es como la ciencia. Hay un montón de teorías científicas olvidadas y
bueno, creo que eso que para la ciencia termina en un tacho de basura, eso es un material muy precioso, un tesoro para la literatura, para escribir. Y precisamente digo una pregunta más y ya dejo, o pasamos a las de ustedes o pasamos al vino, pero digo, ¿no te tentó? Porque es, digamos, ahora no nos podemos detener, pero hay tantas historias increíbles por las que va pasando el demonio telepático, ¿no? De estas cosas que puedes encontrar entre los medios, bueno, hay muchos cuentos hermosísimos. ¿No te tentó irte directo a la novela? El problema es que había empezado como ensayo, ¿no? Y después seguramente hubo un lado así que el libro se volvió medio raro, pero pensé en muchas novelas mientras escribía claro, es como una colección, hay por lo menos 10 novelas. Pero pensé, bueno, esto sería una buena idea para una novela, entonces tengo muchas novelas ahora en estado así de reserva y bueno, espero poder vivir para poder escribirlas, pero es verdad que había mucho material muy novelesco. Sí. Más novelesco que científico, porque son todas teorías que perdieron totalmente el valor científico que podían tener. Ahora todo es neurociencia, ¿no? Digamos, la técnica que ganó la batalla aparentemente, entonces ahora si uno puede tener una especie de escáner del cerebro, uno ya puede dar cuenta de cómo uno sufre, ama, goza y bueno. En cambio creo que había en el siglo XIX un relato sobre todo esto, una tentativa de dar cuenta, y hay, bueno, procedimientos que son así bastante literales. Por ejemplo, el hecho de para poder fundar un saber científico tener que contar un historial clínico es una biografía en el fondo que hay que escribir, es como un procedimiento literario. Bueno, hay una microbios. La literatura sirvió para fundar ciencias. Y vemos que, bueno, ahora que esas ciencias murieron, la literatura puede tal vez utilizar ese material con toda libertad y responsabilidad y, bueno, lanzarse a escribir novelas. Pero es verdad que había muchas. Estuve muy tentado por las novelas. Estuviste tentado, pero a la vez no pasa todo lo contrario, como de tener historias tan buenas en lo que coarta la posibilidad de escribir. O sea, ya la historia está tan hermosa, no es más lindo lo que hiciste acá, que es como reformularla, traerla, ponerla, proliferarla en este sistema. En vez de decir, bueno, voy a que esto sea el disparador y que es tan extraordinario lo que pasó que ya, digo, es tan extraordinario, ¿para qué lo voy a contar? ¿No? Bueno, a mí me pasó eso, de decir, bueno, estas historias son todas descabelladas, yo las describo así, no hace falta que me imagine nada, pero también depende un poco de la posición y de los días. Pero para vos. Para mí, no, estoy de acuerdo con vos que estas historias eran tan descabelladas que en todo caso en este libro, digamos que yo no inventé nada, no hay nada inventado. En otros libros inventé un poco más. Pero en este creo que ya las historias eran tan descabelladas que no hacía falta inventar. Creo que al contrario, hacía falta un poco atenuar o tratar de sacar, o sea, esta es la cuestión de la línea de marcación entre lo que es literatura, lo que es ciencia, ¿no? Y hubo momentos en que todo esto se mezcló un poco. Entonces, Freud, ¿no? Para volver a Freud, los historiales que son novelas o son textos científicos, ¿no? Se podría un poco hacer la misma pregunta. Pero estoy pensando más en tu literatura. En mi literatura. ¿No? Digo, por ahí en Microbios también trabajas con documentos, ¿no? Sí, pero en Microbios, o sea, ahí inventé mucho. Claro. No, pero bueno, después depende de lo que uno tenga ganas de inventar o no, el lugar que uno le da a la imaginación. Pero ahí, ¿qué pasa para vos con ese material de archivo? ¿De archivo? Sí, ¿cómo entras a jugar con tu propia escritura? ¿Te inspira? Sí, me inspira mucho. Me inspira mucho. Digamos que la historia de Microbios es un poco parecida porque empecé a leer como unos textos muy raros del siglo XIX que eran médicos que de pronto se ponían a hacer crítica literaria y aplicando teorías científicas. Entonces decían, por ejemplo, bueno, Montaigne, vamos a leer sus textos, tenía unos cálculos renales, entonces vemos que sus textos, todas las citas que aparecen son como pequeñas piedras que están en el texto. O Proust, que tenía asma, de pronto se pone a escribir frases asmáticas. Uno empieza a leer la frase de Proust, que dura 5 páginas, y al final uno llega sin aire. Y había como... Entonces, bueno, eso me parecía descabellado, y bueno, yo me puse a inventar, ¿no? Siguiendo esta lógica. Y un poco pasa eso, ¿no? Empieza a leer... ¿Pero acá qué hiciste? No, acá sí estuve bastante, ¿cómo decir? Moderado no, pero como que no inventé. La imaginación no intervino tanto como en Microbios o en la extinción de las especies.
Pero bueno, después depende, ¿no? Del libro y del momento y del saber. Puedo no dejar intervenir la imaginación. En este ¿Es libro, algo que respondes a un plano porque los materiales te van dictando eso? O sea, dijiste, no, esto empezó como un ensayo. Vos decís, bueno, ¿esto va a ser un ensayo o empezás con estos materiales? no, el libro empezó como un ensayo y después se desvió, tropecé y empecé a leer todo esto y empecé a descubrir todas estas historias y mucho no sabía qué hacer. Bueno, escribí este libro y están... Sin volverte loco. Claro, sin volverme loco. Y después están, bueno, seguramente me tienen que dar un poco de tiempo. Soy lento para escribir, pero seguramente habrá novelas parapsicológicas, telepáticas. Seguramente todo el tiempo que leía estas historias se me ocurrían, ¿no? Se me ocurrían otros textos. ¿Estás con algo de eso ahora? No, ahora no, pero estuve en un momento, durante el confinamiento tuve mucho tiempo para leer y para escribir y bueno, estaba como tratando de escribir, pero el problema es que pasé mucho tiempo con este libro y necesitaba otra vez pasar algo que no tuviera absolutamente nada que ver ni con el psicoanálisis ni con la telepatía y eso quedó un poco en suspenso, pero bueno, en cualquier momento lo retomo y veo que sale. Recicla. Sí, alguien recicla. No cesa de reciclar. Todo es reciclaje. Claro. Y hace una desterritorialización. Pone cosas en otro, hace una instalación y le da otro sentido. ¿No? ¿Sí? Sí, sí. Claro, quizás ahí la telepatía tuya tiene que ver con esto. No, como que nunca se te ocurrió escribir algo que sea ficción, digamos, con el perdón de la expresión pura. Sí. O sea, escribí, pero bueno, todavía no está terminado. Está en pero sí, work in progress. por lo menos todo lo que yo tengo leído aparece siempre en relación a un trabajo documental. Sí. Pero el documento está ahí para, para disparar algo, ¿no? Uh-huh. Más pero que para decir, sí, está. Está como fenómeno telepático, digamos, sí, como origen de la telepatía. Lo dije ahí, hay como una marca, tal vez hay un texto y después a partir de ahí me lanzo a alimentar. ¿Alguna cosa o nos vamos a beber? Hablamos acá.